Hace unos meses les traje el revisado de la Kemei 1825, una máquina que yo dije que podría haber sido la mejor Kemei de la historia. Ojo, la mejor Kemei, digamos el mejor proyecto de Kemei, la mejor inversión que podría haber hecho Kemei. Es una máquina de motor sin escobilla, un motor muy bueno, materiales muy buenos, la cuchilla también estaba muy buena, 5 clips en la palanca para los que ya nos acostumbramos a eso, y una batería suficiente, no una batería digamos regular, con un pequeño problema que quizás las cuchillas se calentaban un poco, pero eso depende de dónde te encuentras trabajando. Hay personas que dicen que se calienta muy rápido, por ejemplo yo la uso, se calienta, es verdad, pero tampoco así muy o demasiado rápido, tampoco yo no uso una sola máquina. Por eso cuando yo hice el video recomendando las máquinas para principiantes, no la coloqué ahí, porque no quiere decir que porque es barata está bien para iniciar, no mi gente, y mucho menos la BGR 003, máquina potentísima que para iniciar no te la recomiendo para nada. Hoy nos llega aquí la Kemei 1856, una máquina bastante completa y como toda máquina tiene sus defectos y sus virtudes. Ok, vamos a hablar primero de sus especificaciones, características. Un peso de 290 gramos, no llega a los 300 y eso es muy bueno. 290 me parece un peso bien correcto para un clipper, no está de sobrepeso ni tampoco está muy ligero, yo creo que está bien. Yo siempre he dicho que una máquina debe tener un peso al menos de 300 gramos para saber que tenemos algo bueno en la mano, para tener el control en la muñeca mejor, pero que tampoco vaya superando los 350, que ya resulta muy pesado para el diario. Para el final del día ya terminarías con el brazo un poquito cansado, como sería trabajar con una de estas completamente de metal. Así pues ya es mucho peso, son 400 gramos que hay aquí, y 290 yo considero que es un peso justo. Materiales de plástico, pero ya no es cualquier plástico, ya es un plástico robusto, ok, ya es un plástico bueno, ya es un plástico que sabes que te va a durar, ya tienes una maquinita mejor construida, ya tienes algo mejorcito en la mano que lo que puede ser una Kemei 2296, que lo que puede ser una Kemei 3235. Esta Kemei tiene los materiales mucho mejor que esas de allá, y ese sería el segundo punto bueno, ¿no? Cuchillas interesantes, porque por dentro tenemos una cuchilla de cerámica, las clásicas cuchillas de cerámica que ya estamos viendo muy seguido en las máquinas que vienen de China, y no solo de China, en la que estamos viendo en algunas máquinas últimamente, cuchilla de cerámica. La cuchilla superior, la cuchilla grande, la cuchilla fija, tenemos una cuchilla Vapor, una cuchilla Fusion, una cuchilla híbrida, ya no sé qué nombre decirle porque la verdad es que estos nombres los sacó la gama Pew, llamándole Fusion, llamándole Vapor, pues vamos a llamarle entonces nosotros cuchilla híbrida, ok, para no decir que estamos nombrando una cuchilla de ellos, no del modelo de la gama. Vamos a llamarle una cuchilla híbrida, pero esta cuchilla no es la normal como la que estamos acostumbrados a ver que vienen de China, que por dentro son con esos orificios para que la cuchilla no caliente mucho. Aquí no, aquí tenemos una cuchilla que se ve que tiene los mismos materiales que una cuchilla de las que vinieron en esta 1825, de esta sin escobilla, de este motor sin escobilla. Esas cuchillas se ve que están aquí, ok. Aún así, déjeme decirle que a mí no se me calentó trabajando, no se me calentó. Ahora, cuando digo no se calentó, no es que no se calienta para nada, sino que no sobrepasó ese exceso de calor, fue pues muy bien, se pudo trabajar. Calienta lo normal, como una máquina regular, normal. Una de las que no calienta para nada, por ejemplo, es la JRL, y esta calienta, pero es muy poco, y igual de todas maneras acá todavía no estamos en verano y no puedo saber con certeza si pues calienta bastante o no, pero así de entrada les digo, por ejemplo la 1825 o la BGR 135 son máquinas que calientan después de varios cortes, ok, pero esta de aquí no me pasó. Por eso para mí es un punto bueno. Para mí es punto bueno las cuchillas, los materiales de las cuchillas y que no calientan, ok. Las cuchillas son muy buenas por este precio. Por este precio nos encontramos que por ese precio solamente cuestan las cuchillas de otras marcas, ok. El precio está muy bajo para esta máquina, pero vamos a seguir. Palanca con 5 clips. Aquí hay algo muy curioso porque yo una vez les dije, y saben que este es el modelo exactamente el mismo, tiene la Build Pro, creo que es el modelo 350 si mal no recuerdo, creo que es el mismo modelo, con el hecho que aquí la cuchilla es híbrida, ok, en la Build Pro tiene una cuchilla taper, y esto es cuestión de gusto, ok, cuál eliges tú para trabajar, no es que una sea buena, una sea mala, pero últimamente nos estamos acostumbrando a este tipo de cuchillas, pues aquí digamos que está mejor. En la Build Pro yo les había dicho, la palanca tiene mucho parecido a lo que es la BGR 001, y pues bueno, ahora que la tengo en mano está aquí, se parece muchísimo, mi gente. De todas maneras tiene 5 clics, que no son los mejores, pero tiene 5.
ok, tiene 5 clics como quiera. La apertura de la palanca aquí en la cuchilla es suficientemente bien, está muy bien. Tiene una pequeña pantalla donde va marcando los minutos que quedan, pero aquí sí dicen propio los minutos, aquí no es porcentaje, aquí es propio los minutos que te quedan. Tiene una batería de 2000 miliamperios, ok, que esto quiere decir que dura 150 minutos y ese 150 lo vas a ver aquí. Aquí en la parte de más arriba tiene un marcador donde puedes ver la fuerza que está haciendo la máquina, que después de la segunda, si tú le aprietas aquí, va a anotarse de color rojo. Eso se las voy a hacer ver en este video. Aquí podemos ver cuánta potencia está utilizando la máquina. Vean, primeramente aquí están los minutos, ok, los que quedan de batería, y estos dos puntos de aquí, la potencia que está utilizando. Si yo aplasto aquí, ok, significa que está haciendo mucha fuerza. No se detiene, pero significa que está haciendo mucha fuerza. Los peines igual calzan justo y la tengo regulada suficientemente bien. Vean los peines igual. Eso es muy bueno porque no toca. A veces los RPM sobrepasan la línea de los 7500. Es una máquina que tiene mucha fuerza. Se carga en 3 horas la máquina, ok. No tiene base de carga y se carga a través de USB tipo C. ¿Punto bajo? No, no es punto bajo porque por este precio pues está bien. Yo creo que la durada de la batería, cuánto dura está bien. Y cuánto se carga, pues mi gente, ya hoy en día yo creo que con estos precios ya deberías tener en tu estación unas 3 máquinas para trabajar. Porque por el precio de una wall me estoy comprando ya unas 5 de estas. Mínimo. Tiene 5 watts de potencia, no es tanto, pero está bien. Pero aquí viene algo que les tengo que decir. Marca 7500 RPM, que los marca muy bien. Esto yo lo medí apenas llegó y después del funcionamiento la he trabajado y todo y sigue midiendo los 7500. Un día hasta sobrepasó los 7500, pues buenísimo por esa parte. Normalmente está en 7400 y algo por ahí, pero bueno, 7500 esos son sus RPM. La marca no lo especifica, la Kemei no lo especifica, pero la Build Pro 350 sí lo especifica 7500 y sí los marca 7500. Es buenísimo, mi gente, ¿eh? Es un pequeño tractor esta maquinita aquí donde la ven por ese precio. Los accesorios, bueno, ya saben, la escobilla de limpieza, el aceite no llega, el cable para cargar, que se carga a través de USB tipo C. Bueno, eso no les hago ver porque no es importante, pero si algo les tengo que decir, los peines no son los mejores, ¿ok? No son los mejores, son pues regulares nada más, pero obviamente es compatible con peines Wall. Perfecto. Si se han dado cuenta, les he dicho casi todos los puntos buenos, digamos, pero es que todos los puntos son eso, o sea, han sido buenos todos estos puntos que son, creo, los más importantes al momento de comprar un clipper. Pero ahora viene algo. Yo pensé que la máquina era un poquito más pequeña. No es grande, ok, es pequeña. Pensé que era un poquito más pequeña. En cuanto a anchura, ancho de aquí, la parte de aquí, es un poquito más ancha que las normales, ¿ok? Esto no me hace incomodidad. No me siento tan cómodo, pero no me siento tampoco incómodo. ¿Qué quiero decir con esto? Es una máquina que tiene aquí unas curvas para apoyar los dedos, ok. Tiene esta parte de aquí así, quizás para apoyar el dedo pulgar de esta manera, ok. Pero como yo soy uno que tengo que probar varias máquinas porque hago videos, me puede llegar a costar acostumbrarme tan rápido a una ergonomía como esta, ¿okay? Que no es igual a lo que estamos acostumbrados. Pero para una persona, ¿no?, que te la compras y sabes que la tienes que usar, darle caña todos los días y hasta que la tengas, ¿no?, te acostumbras sí o sí te acostumbras. O sea, no es, por eso digo, no es cómodo, pero tampoco es incómodo. De todas maneras, a mí me faltaría tiempo, ¿no?, para saber si la ergonomía es buena o no, ¿ok? Si fuera por mí, yo la pruebo 3, 4 meses, 5 y luego de que sacar el revisado, pero no podría porque ustedes me preguntan, quieren saber ya si vale la pena o no. Pues bueno, yo les traigo el revisado después de 2 semanas de uso. No comparto eso, pero es lo que ustedes piden. Así que con la ergonomía es algo que, digamos, te acostumbras quizás después de una semana trabajando, te acostumbras, ¿entiendes? Entonces ya eso queda en cada cual, ¿no? Depende también el tamaño de tu mano, obviamente. Pero ese ha sido no un punto bajo, pero digamos que ha sido un punto de tener en cuenta, nada más. Mi gente, por 20, 25 euros, 22 euros o dólares, una máquina que está pues muy completa en cuanto a las cuchillas, que son buenas, la fuerza que tiene es buena, la palanca con 5 clips, la pantallita que tiene. Para mí es una máquina validísima en cuanto a calidad-precio, ¿ok? Tiene esta parte de aquí, por cierto, esta parte de aquí que se saca
así para afuera y se esconde a través de un imán, ¿no? Se queda pegado ahí. Chévere, son detalles de tener en cuenta. Por cierto, el interruptor de encender es de metal. Punto bueno, saben que yo me fijo en todo eso. La palanquita me parece que fuera de metal, parece, o es un plástico pues muy robusto, ¿ok? Sí, es un plástico muy robusto, no es metal. Me estoy confundiendo con otra máquina que tengo por ahí. Me estaba olvidando de algo muy importante y un punto fundamental, que es el sonido. Ahora escuchen esto. Esta es una wall con sus cuchillas originales. Vean cuánto la wall pierde potencia si le quito las cuchillas Medishow o JRL. Se vuelve lenta, se vuelve ruidosa. Escuchen, parece que estuviera descargada. Está completamente cargada. Es también silenciosa. Punto bueno. Ok. No es que es silenciosísima, ok. No es que sea completamente silenciosa. Pero respecto a otra máquina que estamos acostumbrados a ver, sí es bastante silenciosa. Si a través del micrófono se logra escuchar un poco más alto de lo normal, puede ser. Acuérdense que yo para este video tengo que esperar un momento de completo silencio. Ok, no es lo mismo a la hora de trabajar, que ya tiene sea música, el ambiente normal, las conversaciones de otras personas, ¿entiendes? Ya es otra cosa, ahí la máquina se siente menos. Pero yo para hacer video necesito un completo silencio. Por ende, quizás cada que yo voy a escuchar una máquina se puede escuchar un poquito más de lo normal. Ahora mi gente, el punto final, ¿vale la pena o no vale la pena? Vale la pena por mucho, por este precio. Mi gente, ya les digo, solo las cuchillas cuestan eso, solo las cuchillas. Vale la pena, pero por mucho, mi gente. Esta es una máquina que si no la quieres, que sirve también para hacer desvanecidos, muy bien. Pero si no la quieres para hacer desvanecidos, yo creo que la puedes tener en esas opciones para quitar peso, pero que sabes que también va a ser desvanecido bien, porque tienes 5 clics, está, pues la ergonomía no está mal y el RPM, o sea, no es fastidioso, digamos, como lo que son las 9000 revoluciones, ¿no? Quizás ya es mucho para hacer el desvanecido, quizás puede resultar un poco muy tosco. Aquí 7500, yo creo que siempre lo he dicho, 7500 es la medida justa para una máquina, ok. Imagínense si igual tuviera 7500 revoluciones por minuto en sus máquinas, igual estuviera tranquilo. La falla igual es que no cambia esos motores, siempre de 7000 no pasa, ok. Pueden decir igual, y la gente, los ingenieros igual pueden decir, sí, pero es que no necesitas más de 7000 para trabajar, y es verdad, pero es que la competencia ya va, pero vean, con este precio obtengo 7500, que 7500 quitas peso y trabajas muy bien, excelente. O sea, ¿qué más quieres? Recomendadísima, así que les voy a dejar el link ahí abajo. Espero el buen comentario de ustedes, el buen like de ustedes, y que compartan si alguien necesita tener información sobre esta máquina o sobre una máquina que pueda hacer calidad-precio. Mi gente, en calidad-precio, Kemei viene muy dura porque tengo la Kemei 2293, tengo la Kemei 2288 y pues Kemei viene muy brutal. Vean si se pueden conseguir este combo. ¿Qué harían ustedes si tienen un combo así por menos de 50 euros muy bueno y sabes que es muy completo, sabes que los materiales son buenos, que son compatibles las cuchillas? ¿Entienden? ¿Qué dirían ustedes con eso? Nos vemos en el próximo video.